Olvidos y falsificaciones en la historia de Santa Fe. A veces nos embarcamos mucho en la historia nacional, discutimos mucho lo que pasa a nivel nacional y nos olvidamos que Rosario, Santa Fe, tiene su propia historia, tiene sus hombres, sus mujeres, sus luchas, sus avatares, sus idas y vueltas. Y en este caso queríamos contemplar esa historia rica que tiene nuestra Santa Fe, y bueno, para eso ya le doy la palabra a mi compañera también de todas las mañanas, a Constanza Estepa. Bueno, un aplauso para Connie también. Abogada, feliz día del abogado, para los que son abogados. Feliz día, abogada, en este caso. Bueno, sí, aunque no lo crean, soy abogada. Yo tampoco lo termino de creer del todo. Pero bueno, para un poco introducir quienes nos están acompañando el día de hoy en este segundo encuentro de Abran Paso, Pedro Peretti, que reside en Máximo Paz, ha investigado y documentado los comienzos de la Federación Agraria Argentina, que ha sido producto del grito de Arcorta en el pueblo vecino, ¿no?, de Máximo Paz. Su trabajo también nos invita a reflexionar sobre el presente a partir de la importancia histórica y el arraigo de los acontecimientos actuales. En este marco vamos a estar revisando algunas cuestiones vinculadas al grito de Alcorta, pero no como la historia que conocemos o la que entendemos de manera superficial, sino también sus avatares, sus idas y vueltas y cómo podemos interpretar esta lucha también en el presente. Por otro lado también nos acompaña Alicy Rodenas, es profesora de Historia del Instituto Nacional Superior del Profesorado, aporta una amplia trayectoria en conocimiento de la provincia de Santa Fe, con una experiencia relevante en lo que es materia de educación y cultura, y también autora del libro Yo soy Artigas, que es una novela que de alguna manera recupera mucho de lo que se desconoce de la historia de Artigas de una forma didáctica, como para que sea también aprendida por quienes no estamos tan interiorizados en lo que es la historia. En lo personal, yo no me considero una persona que conozca mucho historia santafesina, por lo cual en este caso estoy más como estudiante que como ponente, por lo cual los vamos a interrumpir y hacer un par de preguntas mientras ellos dialoguen. Y en este caso, para comenzar un poco el diálogo, preguntarle a Alicy qué le parece importante para comenzar a delinear la historia santafesina, a dónde hay que remontarse como para poder tener algunas herramientas para interpretar el presente. Bueno, yo como soy una maestrita, y me gusta primero describir el contexto, voy a retroceder brevemente, no los voy a aburrir con una clase de historia, pero voy a retroceder al descubrimiento de América. En 1492, Cristóbal Colón daba el paso a una cultura planetaria. A finales del siglo XV, el aislamiento caracterizaba a las culturas existentes. Los océanos, las cadenas montañosas, los desiertos, hacían imposible la comunicación entre las culturas. Yo me acuerdo que en el profesorado, el profesor Ensic, un gran nacionalista, nos desafiaba a pensar por qué fueron los pequeños reinos ibéricos, Castilla y Portugal, los que se lanzaron a la conquista del Nuevo Mundo y no las culturas asiáticas que estaban en su esplendor. Bueno, ¿a qué conclusión llegamos? Después de mucho debatir, éramos muy tiernitos, muy chiquitos, pero él nos llegó a esta conclusión. Los reinos asiáticos habían llegado como al cenit de sus aspiraciones. La dinastía Ming reinaba sobre el vasto territorio y había convertido a Pekín en el centro de las rutas de Asia. La otra frontera china, las montañas del Tíbet, era el escenario de la teocracia budista. Más al sur, la India, que los ingleses llamaron la India. El tráfico de caravanas fluía en este mundo legendario. ¿Qué transportaban? Tejidos de algodón, colorantes, piedras preciosas, plantas aromáticas, pañuelos de seda. Un tesoro que provocaba al comerciante audaz que se animara a incursionar en este mundo remoto. A mediados del siglo XV, el imperio turco otomano era el que podía llegar a capitalizar y apoderarse de este negocio. Por eso, en 1453, 40 años antes del descubrimiento de América, Bizancio, la histórica capital del Imperio Romano de Oriente, cae en poder de los turcos que le apetecía desde el siglo XIII.
Su avance fue implacable, metódico y riguroso. Atravesó como un rayo el occidente cristiano y el mismo frente oriental. Por ejemplo, Egipto vio interrumpida su relación comercial con el Mar Negro. No obstante, pese a esto, el siglo XV en Europa, donde ya había urbes, donde ya se había producido la revolución burguesa en el mundo feudal, como dice José Luis Romero, había una sociedad joven, inquieta, dispuesta a vivir. Como todos saben, el Renacimiento había reflotado la cultura grecolatina, pero al mismo tiempo no empañaba la curiosidad por tierras lejanas. Fue una fecunda e interesante época de transición del mundo feudal al mundo moderno. Fueron los tiempos en que el Estado monárquico se desprende del mundo señorial y toma la conducción del Estado y el monopolio de la fuerza. Los nuevos ricos, los burgueses, comenzaron a comprar castillos y títulos de nobleza para esconder su pobreza de origen. Un mundo complejo y fascinante, este proceso de expansión planetaria a partir de los cuales los pueblos aislados comenzaron a conectarse en un largo y doloroso camino que es nada más y nada menos que la historia de la humanidad. La avanzada de este proceso histórico estaba en el occidente cristiano. Los miles de pobladores que había entre los Pirineos y el Atlántico no se sentían españoles, esto es bueno recordarlo, se sentían súbditos de Castilla, de Aragón o de Portugal. Entre los factores que explican el predominio castellano, que encontraba un instrumento que en el siglo XV había alcanzado una notable perfección, que es interesante para reflexionar sobre el descubrimiento de América, y es la lengua. En 1492 Antonio de Nebrija publica su Gramática Castellana, y en su prólogo, dedicado a Isabel de Castilla, dice textualmente: siempre la lengua fue compañera del imperio. El imperio español en América alcanzó los 20 millones de kilómetros cuadrados. Fue el primer imperio global de la historia, el primer asomo de globalización. Produjo la expansión de la lengua castellana, del catolicismo, y generó, luego de 3 largos siglos, una nueva entidad cultural, América Latina y el Caribe, no olvidarse de la América Negra. Una sociedad jerarquizada, conformada por las civilizaciones que precedieron, que estaban ya en América antes de la llegada de los españoles que llegaron, europeos de otras nacionalidades, africanos, asiáticos, y la gran creación, los criollos americanos, que son los que van a dar vuelta a la historia del continente. A finales del siglo XV, del siglo XVI, mejor dicho, se fundan los grandes imperios del oro y de la plata en el norte de América, México y Perú. Dependíamos del virreinato del Perú. Pero en 1776, casi 200 años y pico después, se funda el Virreinato del Río de la Plata, lugar donde estamos, territorio al que pertenecemos. Se venía casi como desterrado a estas tierras, como castigado. Pero había que frenar la expansión portuguesa en el Plata y había que proclamar la soberanía española en el lejanísimo sur. Ese fue el objetivo, el delineamiento del nuevo territorio. Brevemente, porque no los quiero aburrir. ¿Cuáles fueron nuestros pueblos originarios? Tobas, timbúes, mocovíes, guaycurúes, guaraníes, querandíes, avipones, quiloazas, corondas, mocoretaes. En 1500, a principio del año 1500, en 1573,
en 1573, por orden del virrey, partiendo de la ciudad de Asunción, Juan de Garay, en su carácter de capitán y justicia mayor en la conquista y población de Brasil y del Río de la Plata, funda la ciudad de Santa Fe, nuestra ciudad madre y fundadora. Todos sabemos muy bien que Santa Fe se funda cerca del río San Javier, en el arroyo de los Quiloazas, sacudida y asediada no solamente por los aborígenes, sino también por las inundaciones. En 1680, tarda 10 años, entre 1670 y 1680, se traslada a su ubicación actual. Desde el siglo XVII, Santa Fe correspondió a la jurisdicción de Buenos Aires. ¿Cuáles eran sus máximas instituciones? El Cabildo, un teniente gobernador, y sus únicas poblaciones, la ciudad de Santa Fe y los pequeños poblados, el Pago del Rincón, Coronda y el Pago de los Arroyos. El Pago de los Arroyos, el embrión de nuestra ciudad. Formaba parte del Cabildo de Santa Fe, pero también formaba parte de la zona que se extendía desde el río Carcarañá hasta el arroyo de las Hermanas, el actual Ramallo. O sea, que los dos arroyos santafesinos se vincularon más con sus vecinos bonaerenses que con su capital política. Después de la Revolución de Mayo, el régimen de gobernaciones se mantiene y Santa Fe sigue perteneciendo a la jurisdicción de Buenos Aires hasta el año 1815, cuando Santa Fe logra su independencia. El 20 de marzo de 1815, las fuerzas artiguistas, comandadas por Manuel Francisco Artigas y Eusebio Ereñú, desembarcan en Santa Fe. 3 días después, Díaz Vélez desembarca, abandona la ciudad y el caudillo santafesino Francisco Candioti se hace cargo pacíficamente de la ciudad. Porque todos sabemos muy bien que en el movimiento emancipador hubo 2 guerras. Una para desembarazarnos de España. Ahí estaban todos más o menos juntos y mirando para el mismo lugar. Pero la otra fue la lucha del puerto con el interior. Es bueno recordar que la Junta de Mayo envía 4 expediciones militares al interior. ¿Por qué envía la Junta de Mayo 4 expediciones al interior, a la Banda Oriental, a Córdoba, al Alto Perú? Me falta una. Y a Paraguay. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué el interior se iba a sublevar contra la Junta de Mayo, que además gobernaba en nombre de Fernando VII? ¿Cuál era la razón? La razón era no solamente de índole política, sino económica. Y lo que hemos hablado en el programa de radio, la apertura del puerto de Buenos Aires con el reglamento del libre comercio que redactan los Borbones, aniquila las industrias del interior. No era un desierto el virreinato del Río de la Plata cuando se produce la Revolución de Mayo. Había una primitiva industria artesanal, rural, que había crecido al amparo del monopolio económico. Porque ¿qué fue el monopolio económico? El monopolio económico era la metrópoli, porque fuimos parte, no permitía que los reinos de Indias comerciasen entre sí y podían hacerlo únicamente con España. Entonces, una vez al año salían los navíos, imagínense en el siglo XV, finales del siglo XV, siglo XVI, salían del puerto de Cádiz, atravesaban el Océano Atlántico y desembarcaban en Veracruz y Portobelo las mercancías que se necesitaban para el uso diario. De ahí, en pesadísimas carretas, distribuían los insumos por los reinos. Cuando llegaban, ante la urgencia de la vida diaria, de necesitar los insumos de la vida diaria, el interior del Virreinato del Río de la Plata comenzó a fabricarlos. Entonces tenemos industria del vino en las provincias de Cuyo, tenemos industria de las carretas en Tucumán, está la bartería santiagueña, los telares catamarqueños. Todo eso, fíjense que estamos discutiendo lo mismo, casi
200 años después. ¿A quién le vendemos y a quién le compramos? Por supuesto, en el 1700, cuando muere el último Austria sin descendencia, se plantean las luchas por la sucesión española. Asciende el primer Borbón, que es de origen francés, era nieto de Luis XIV de Francia. Y era otro mundo. Ya había nuevos jugadores en el escenario internacional. Inglaterra. Ya comienza la Revolución Industrial e Inglaterra presiona, Inglaterra y Francia, para las aperturas comerciales. Y las burguesías portuarias van a ser cómplices de los dos países. O sea, esa primitiva industria artesanal rural, que tendría que haber sido estimulada con crédito, protegida, es aniquilada. Esa era la bronca, no la revolución. En el interior había de todo, había revolucionarios y contrarrevolucionarios como había en Buenos Aires, pero la razón, la bronca, era de índole económica. Volviendo a Artigas y a 1815, cuando Santa Fe se independiza y entra a formar parte del protectorado artiguista que abarcaba no solamente la banda oriental pertenecía al Virreinato de Río de la Plata, junto con el Paraguay y con el Alto Perú. Artigas, que es quizá el más preclaro de los federalistas sudamericanos, el que la tenía más clara, el que realmente lo veía, un hombre que no era un marginal, pero no era un hombre ilustrado a la manera de Moreno, de Belgrano o de Castelli. Pertenecía a la burguesía de los hacendados. El padre era criollo, su abuelo había sido un español que llegó a principios del siglo XVIII a estas tierras, mandado por la corona para defender los límites en la banda oriental entre España y Brasil, las colonias portuguesas. O sea, era profundamente español en su concepción, pero tenía un claro marco de pertenencia a estas nuevas tierras. Se sentía un americano, se sentía el emergente de un nuevo mundo que se había fraguado entre todos, luego de 300 años. ¿Y qué decía? Yo solo quiero que se respete la soberanía particular de los pueblos. Quiero que se respeten nuestras economías regionales. Queremos una gran confederación de estados. Y él tenía un modelo. Había dos grandes situaciones que interpelaron e estimularon la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata. La Revolución Francesa, indudablemente, pero la independencia de las colonias británicas en el norte. Aquellos valientes colonos, en lugar, cuando la opción progresista de la época era una monarquía parlamentaria, los colonos británicos construyen una república. Llegaba a esa literatura del Río de la Plata. Y yo hablaba con Joel, realmente a mí me fascina la historia norteamericana, esa historia norteamericana, las 13 colonias fundadoras, el sentido de pertenencia a un lugar. Bueno, él pensaba en una confederación de estados al estilo norteamericano, con una autoridad supraestatal que manejara las relaciones exteriores y donde cada región manejase su política interna y su economía. Bueno, el protectorado artiguista, ustedes saben, dura hasta el año 1820, cuando Artigas, traicionado, desmoralizado, se exilia en el Paraguay. Bueno, volviendo... Hice una pregunta. Sí. Exagerando. Sí. ¿Se podría decir que Artigas es más santafesino que argentino? Más allá de las dificultades de la constitución de la Argentina y la santafesinidad en esa época. Sí, yo no sé si santafesino. Él era... Porque está dando vuelta ese documento, que yo traté de ubicarlo y no existe el documento. Eso de que él dijo, yo soy un argentino de la banda oriental. Yo la verdad que no lo encontré. Él se sentía americano, mi patria es América. También tenemos que entender dos cosas. Él nació en Montevideo en el año 1764, se cumplieron 160 años. Montevideo fue una hija postrera del reformismo borbónico. Es fundada en 1723, o sea, 150 años después que Buenos Aires. Fueron ciudades hermanas, existía esa tirria, fueron ciudades hermanas y rivales con Buenos Aires porque ambas se disputaron el comercio de ultramar. Y si ustedes
que esto un poco lo dije también en el programa de radio, si ustedes piensan en el puerto de Montevideo, Montevideo tiene una situación privilegiada, está a la entrada del estuario, es alto, era pedregoso, en cambio, Buenos Aires era barroso y era una dificultad el calado, que amarraran buques de gran calado. Ese fue un accidente geográfico que agregó más conflicto. Y yo creo que esto también impregna la personalidad de Artigas. Él era un montevideano. O sea, uno es hijo de su tiempo, uno y su circunstancia, ¿no? Yo soy rosarina, con todo lo bueno y lo malo que eso implica. Y de Central encima. Entonces, bueno, tenemos que ubicarnos porque... ¿Por qué hice la novela sobre Artigas? Porque siempre les digo, cuando he presentado el libro, lo presenté en varios lugares, este es el Artigas que yo sentí. Y vos es que la novela, que a mí tuve que caminar por una vereda muy estrecha, porque tuve que ser fiel al relato histórico, y al mismo tiempo me tomé todas las licencias que me permite la novela como género. Entonces era encontrar un equilibrio muy exquisito que espero haberlo logrado. He tenido buenas devoluciones de los lectores. Pero la novela me dio pista para eso. Me dijo, digamos, pude yo sentir la carnadura de Artigas. Le dio pista a mi sensibilidad, que yo modestamente creo que es lo mejor que tengo. Entonces, es bueno transmitir la historia de esta manera, ¿no? Bueno, ¿en dónde estábamos? Algo sobre la geografía de los puertos también, y me voy un cachito más allá a la fundación de Rosario. Una de las características fundamentales de la fundación de Rosario en el lugar donde se funda es su característica barrancosa, justamente. Claro. En otro contexto, después de Pavón, digamos, y la disputa entre el puerto de Buenos Aires, la libre navegación de los ríos, digamos. Pero si en cuanto a condición geográfica, Rosario cumple con esa condición por ser una barranca. Y no es menor el dato, porque no. Pensémoslo hace 200 años, vamos, en una época donde no existía el GPS, digamos. Recontra determinante, sí. Claro. Bueno, Candioti muere joven. Fue una gran persona Candioti, era realmente un caudillo. En 1816, Vera es elegido gobernador y designa a Estanislao López como comandante de armas. Y se suceden los 20 gloriosos y fecundos años del brigadier López. López, mil veces repetido, pero lo voy a repetir otra vez porque ¿qué es lo bueno de las revoluciones? López fue un hijo de la plebe, era un hijo natural. Y lo bueno de las revoluciones es cuando lo que está abajo se pone arriba para que se vea. Él participa en el primer sitio de Montevideo y se escapa engrillado. Navega, no sé, cuántos kilómetros. Durante 20 años gestiona, aún en el medio de las balas y en el medio del asedio de Buenos Aires, que soportamos varias invasiones, se ocupa de la salud, se ocupa de la educación, incluso la de las mujeres. Y lo más importante, nos da la primera constitución del país. En el año 1838, Rosas nombra a Juan Pablo López, su hermano, alternándose con Pascual Echagüe hasta la invasión de la provincia por el Ejército Grande en 1851. En este periodo se sanciona nuestra Constitución, luego de casi 40 años de sangrientas luchas civiles. Al promediar el siglo XIX, nuestra provincia, alrededor antes de la sanción de la Constitución, nuestra provincia inicia un lento crecimiento similar al que se estaba produciendo en Buenos Aires. Y luego de las luchas civiles, existe una cierta pacificación, una cierta tranquilidad, donde un aire de paz, se crea un clima propicio para el comercio y la llegada de inmigrantes, en su mayoría genoveses que se van a dedicar al comercio, al cabotaje y van a instalar pequeños astilleros. En 1852 la villa es convertida en ciudad y se le otorga la función de ser nada más y nada menos que puerto de la Confederación.
Rosario se desarrolla vertiginosamente, duplica la población, se incrementó su riqueza, generó una sociedad diversa, compleja sin ninguna duda, cosmopolita, libre, y esa enorme expansión se mantuvo aún después de la desaparición de la Confederación Urquicista. No tardan en aparecer en este momento las diferencias entre el norte y el sur. La élite del patriciado, arraigada y descendiente de los conquistadores, se dedican al comercio, a la ganadería, pero combinan estas actividades con la política y la burocracia. Ocupan las bancas capitulares y la jefatura de las fuerzas militares. La oligarquía. ¿Cómo? Y si rico gobernando, oligarca. Oligarca. Como dicen los griegos. Es bueno la aristocracia, pero la deformación es la oligarquía, que son dos categorías griegas, ¿no? La democracia, la deformación es la demagogia, la monarquía, la tiraría, y la aristocracia, la oligarquía. La oligarquía, los privilegiados. Volviendo a la historia norteamericana, Estados Unidos tuvo una burguesía manufacturera que se confundió con los intereses del país, como la tuvo Inglaterra. Los intereses que fueron los ingleses unos cretinos geniales. Los intereses históricos de Inglaterra se confundieron con los intereses de la burguesía manufacturera. La industria, perdón por esta digresión, la industria textil británica, que es la primera que se desarrolló al amparo de la legislación proteccionista más severa de Europa. ¿Qué me decís, Pedro? Y por el bloqueo de los restos de los puertos de Europa y tener que salir hacia afuera también. La nuestra fue una oligarquía prebendaria, ociosa, inútil, y no se constituyó como una clase, como un capitalismo de Estado frente al país. Exactamente, sobre la base del latifundio. En Rosario no había arraigo colonial. ¿Quiénes eran los notables? Los alcaldes de hermandad y los alcaldes mayores, los curas de su única capilla y una minoría de estancieros. Muchos de los inmigrantes habían llegado solos. Rosario generó y desarrolló un comercio vinculado con las provincias del interior, combinado con los negocios de la colonización y la especulación inmobiliaria, para bien y para mal. Amparados en este crecimiento, los nuevos rosarinos se convirtieron en una burguesía pujante y ambiciosa, demasiado cuidadosa y ahorrativa a veces. Vieron que nos dicen que somos agarrados los rosarinos, ¿no? Piamonteses. Pero con un gran sentido de pertenencia al territorio que habitaban, logrando peso político y económico. Se genera entonces acá una situación nueva, inédita, porque se da esta situación de que el sur comienza a crecer y el norte se queda, el norte de la provincia se queda y el sur comienza a crecer. Una situación que no registraba antecedentes, no había un esquema o modelo a seguir. Una parte del sur crece y se afirma como desprendida del Estado provincial. La dirigencia del norte no tenía un protocolo para esta nueva situación, no sabía cómo enfrentar esta nueva situación. Pero tampoco quería perderla, porque Rosario se va a transformar en un emporio comercial y económico. En el año 1854 se organiza política y administrativamente al pueblo y departamento de Rosario, con una institución particular, el jefe político, casi como el gobernador de Rosario, ¿no es cierto? Pero a finales de esta época, el Estado provincial tenía enormes dificultades para concretar el control del sur. Y aquí aparecen dos conceptos muy difundidos en esta época, que si van a consultar los diarios de la segunda mitad del siglo XIX, se van a sorprender con esto. Aparecen dos conceptos muy difundidos, la política y la administración. Exacto. La política quedaba reducida al ámbito estatal provincial y la segunda se limitaba a los territorios
locales y la idea del municipio. Esto tuvo gran aceptación entre los habitantes de la ciudad que lo venían demandando. Es decir, la noción de lo municipal escindida de lo político. Hasta una ingenuidad, hasta una inocencia, porque la política impregna todo. Somos seres políticos, solo somos animales racionales y políticos. Hay política en una empresa, en una familia, hay política acá, hay política en una biblioteca popular, en una vecinal. O sea, pero bueno, era el concepto de la administración y de la política. Se hablaba del vecino y no del ciudadano. Y de esta manera, los extranjeros, que llegaron a ser el 47% de la ciudad, quedaban habilitados a participar activamente y le aliviaban las presiones que recibía el Estado provincial en cuanto a la mayor participación del sur en el gobierno, y a su vez la provincia descargaba en el municipio funciones que apenas podía cumplir: el registro civil de las personas, el catastro inmobiliario, la educación, la higiene. Sobre estos cimientos, en 1860, en Rosario fue instalado el primer municipio. Rosario se instala como municipio. Ya le voy a dar algunos datos que son sumamente interesantes. La municipalidad de Rosario debutó en el medio de una gran algarabía. Fue el municipio el ámbito donde se dirimían intereses y tensiones y se articularon proyectos y expectativas. Pero a pesar de la fuerza que tuvo el municipio, quedó demostrado algo lógicamente que iba a producirse. Era imposible separar la administración de la política. Desde Rosario se reclamaba al gobierno provincial, traducido: ayúdame pero no te metas en mis asuntos. Algo para destacar: podían participar del municipio los vecinos nacionales y extranjeros que tuviesen 17 años y pagaran impuestos fiscales y municipales. El porcentaje más alto corresponde al año 1910. Entre 1880 y 1910, y un poquito más, entraron 6 millones de inmigrantes a la Argentina. Exactamente, exactamente. En el 80, en el año 1910, el 80%, en el 80 constituyeron el 40% de los habitantes. Es interesante destacar, fíjense, la composición del primer municipio. Yo no lo sabía esto. Este es un texto que lo quiero mencionar porque hubo un disparador de la profesora Alicia Mejías de la... quiero mencionar porque es muy interesante. Es justo la profesora Alicia Mejías de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales hace un muy buen trabajo en el marco de las 10ª jornadas interprovinciales del Departamento de Historia en el año 2005, Santa Fe, Estado y Región en el siglo XIX. Los datos los saqué del texto de ella. ¿Cómo estaba compuesto el primer municipio? Fueron designados como concejales 2 cónsules extranjeros, el de Estados Unidos y el de Brasil. Varios extranjeros, uruguayos, italianos y españoles, hombres de otras provincias argentinas, de Salta, de Jujuy y de Buenos Aires, y un solo nativo de la ciudad. Todas, además, eran figuras referenciadas del comercio y del negocio de la colonización. Ese fue el primer municipio de Rosario. Era imposible separar la política de la administración. Pero más allá de la conflictividad, estas instituciones, las municipales, fueron replicadas en Santa Fe y en el resto de los departamentos. En la capital provincial, la figura del jefe político no cuajó porque ahí estaba el gobernador. Pero hay municipios fuertes, se van a crear municipios fuertes en toda la provincia. En 1867 aparece la cuestión capital. Rosario, capital de la República Argentina. Convertir a Rosario en capital de la República Argentina. Manuel Quintana presenta el proyecto en la Cámara Nacional y el gobernador hace lo mismo en la legislatura provincial.
todos sabemos cómo terminó la historia. Mitre defirió el tema Sarmiento y este finalmente lo vetó. 3 veces. Hay tres intentos de que Rosario sea capital y es vetada justamente 3 veces. La llevan distintos senadores por la provincia de Santa Fe. Uno, si mal no recuerdo, Simón Diriondo. Y bueno, termina siendo vetada en esta intención de poner a Rosario. Uno de los intentos fue un escándalo nacional que fue el que protagonizó Marcos Paz, que era dueño de todas estas tierras donde fundó Máximo Paz, donde está Santa Teresa, que era dueño de todo eso, que compró primero las tierras y después impulsó la capitalización de Rosario como capital. Fue un gran escándalo nacional, está lleno de artículos hablando de ese negociado de Marcos Paz, que era presidente en ejercicio de la República porque Mitre estaba en la guerra del Paraguay. Exactamente. Anécdota paseña. Sí, sí, sí. Máximo Paz. Pero más allá de esto, que como bien dicen los compañeros, fue vetado, por eso el diario La Capital se llama La Capital, es bueno volver, yo como ya me jubilé, pero es bueno volver a leer los diarios de la época. El entusiasmo y la alegría que despertó el tema de que Rosario se iba a convertir en capital de la República. Los rosarinos, 1867, ya Rosario era un emporio económico y comercial importante, dijeron por fin. Y el gran estigma y el gran complejo de inferioridad que tuvo Rosario, de que no había sido fundada, que no teníamos un glorioso pasado colonial, eso se dio vuelta, eso funcionó como un activo. Todos se pusieron esa cocarda. Aquí estamos nosotros. Nos merecemos esto, es lo que nos corresponde. La narrativa de la época, porque hablando como trompada de loco, decía un amigo mío, Rosario se sentía diferente y se sentía mejor, aunque no lo dijese. El sur se consideraba diferente. Las narrativas de la época pintaban a Santa Fe como una ciudad colonial, apacible, donde la siesta era un ritual, con poca gente en la ciudad, excepto en la misa de los domingos. Vicente Quesada, que fue un periodista, diplomático, historiador, escritor, habla de Santa Fe, esto dicho con todo respeto, pero son palabras de Quesada, como una ciudad de barro, de escaso comercio, de poca gente en la ciudad. Rosario, en cambio, era la exaltación del progreso, de la pujanza y del trabajo, dice Quesada, motor de transformación. Pero nuestra ciudad capital fue pionera en el poblamiento del Río de la Plata y protagonista de una gran conquista, obtener la autonomía provincial que permitió la transformación de la vieja ciudad colonial en Estado provincial. La Constitución del 53 le dio al Congreso, si vos, Pedro, querés agregar algo. No, estoy escuchándote atentamente y aprendiendo. Bueno, la Constitución del 53 le concedió al Congreso la facultad de dictar los códigos civil, comercial, penal y de minería. La secesión de Buenos Aires, recordemos que en el 53 se sanciona nuestra Constitución y Buenos Aires no la acepta, estuvo 10 años separada de la Confederación Argentina. Se vuelven a repetir, Carlos Tejedor, las mezquindades de la ciudad-puerto. Hoy más presente que nunca, y hoy más agrandada que nunca, ese conflicto, más poderoso todavía. Exactamente, le dimos la autonomía, parece, sí. Pero la secesión de Buenos Aires obviamente altera los proyectos de la organización nacional. Pero en el caso específico de Rosario, sin fundación y sin estirpe colonial, los años de la Confederación son años que robustecen y empujan el poderío de la ciudad como puerto agroexportador. Y la unificación que se produce en 1862, lejos de debilitarla, la dinamiza. Rosario sigue, pide pista y sigue. La guerra de la Triple Alianza y la construcción de la primera línea del ferrocarril que uniría a Rosario con Córdoba generaron la creación de un grupo de empresarios rosarinos. Fue muy importante la actividad de extranjeros en el negocio de exportación e importación.
Tengo datos, vuelvo a reiterar el trabajo de la profesora Alicia Mejía. En el negocio de la importación, aquí en Rosario, el 35% alemanes, el 18% belgas, el 18% ingleses, el 12% belgas y holandeses. En el negocio de exportación, 53% alemanes, 18% ingleses, 12% holandeses. La mayoría van a ser empresas familiares, padres, hermanos, hijos. Y además de superar, como siempre sucede, la cuestión étnica, religiosa, el lugar de Europa donde provenían, la empresa familiar deviene en sociedad anónima con el tiempo. Para los burgueses locales, el punto de inflexión de este cambio fue la crisis del 90, de 1890. Y particularmente acá en Rosario, Pedro, en 1907, hay una serie de quiebras en las empresas rosarinas. Hay como un cimbronazo casi 10 años después de la crisis del 90, ¿no? De la crisis de la caída del unicato de Juárez Selman y Carlos Pellegrini. Entonces, una serie de quiebras y dificultades empresarias, los sobrevivientes de esa crisis, a través de la concreción de las sociedades anónimas, van a refrendar su posición en el mercado. Rosario se levanta. Paralelo a este despliegue económico, porque no todos fueron rosas, esto es todo el desarrollo Rosario como imperio, como emporio comercial, económico y más tarde industrial. Al lado de esto, entre el año 1917 y 1920, se producen, recomiendo sobre todo, que habría que invitarlo alguna vez, este excelente libro de Paulo Menotti, que es El Soviet de Rosario. Paulo Menotti hace ¿por qué se llamó a Rosario la meca del anarquismo? Hace un excelente análisis, descripción, estudio e indaga la llegada sobre todo de los inmigrantes españoles, porque el anarquismo viene de España, desde finales del siglo XIX hasta principios del siglo XX. Porque fuimos la meca del anarquismo, porque paralelamente a este progreso de las empresas familiares y de la inmigración, se producen revueltas. Los inmigrantes vivían hacinados en los conventillos o arrendando tierras en las peores condiciones, por eso se produce el grito de Alcorta. Recomiendo el libro de Paulo Menotti. Me voy a referir únicamente entre el año 1917 y 1920, Rosario es sacudida por tremendas huelgas. De ferroviarios, de municipales, y en febrero del año 21 se produce el Soviet de Rosario. Era intendente Claudio Newell, el presidente de Newell's, el que había fundado Newell's, hijo de Isaac Newell, el que funda el colegio, y secretario Rafael Bielsa. Son los que le ponen paños fríos al conflicto, porque un soviet formado por 33 personas, donde había enfermeros, comerciantes, carpinteros, albañiles y estudiantes de medicina, toman la municipalidad de Rosario e izan la bandera roja. Por 15 horas. Ese fue el Soviet de Rosario, que había sido precedido por el Soviet que estaba en la Forestal, en el norte de Santa Fe. Le ponen y le plantan cara a la burguesía rosarina e impugnan 3 sectores de la burguesía rosarina: el intendente, el consejo municipal y las instituciones de salud. Por eso hay muchos estudiantes de medicina y de odontología dentro del Soviet. Y él es el que le pone paño frío, porque cuando se produce el Soviet es un día de carnaval. Creo que es voy a leer la contratapa del libro de Paulo. Es el 7 de febrero de 1921. Un grupo de estudiantes de medicina y de obreros, todos anarquistas, tomaron la municipalidad de Rosario y declararon un soviet.
izaron una improvisada bandera roja, renovaron autoridades de los hospitales públicos de la ciudad. ¿Cuánto hay que cambiar en las currículas de las escuelas? ¿Qué chico de 15 años sabe esto? Y legislaron a favor de la clase trabajadora. Unas horas más tarde, soldados del Regimiento 11 depusieron a los rebeldes del Soviet, quienes fueron defendidos por Rafael Bielsa y Claudio Newell. Ese mismo verano, miles de obreros se enfrentaban a la gendarmería volante en el norte provincial, en el territorio de la Forestal. Rosario también convulsionaba. Los huelguistas quemaban tranvías y se enfrentaban a la policía. El intendente interino había prohibido el carnaval porque no lograba controlar la situación. En este marco se produjo el Soviet de Rosario. Compañeros, se los dejo para que lo piensen. Y le dejo la palabra a Pedro. ¿Tenés mic ahí, Pedro? Sí. Hola. Bueno, la verdad que es un placer escucharla a Lisi. Yo me veo en la obligación de aclarar algunas cuestiones después de escucharla a ella, porque yo no soy historiador ni soy escritor, ninguna de las dos cosas. Soy un militante del campo nacional y popular que utiliza la historia y la escritura para tratar de que sus ideas prosperen y sean mejor aceptadas. Y trato en ese sentido de diferenciar una cuestión que a mí me parece central en estos tiempos, que es una cosa es la memoria, otra cosa es la historia. Si bien la memoria es un auxiliar de la historia, pero yo he tratado de ser muy riguroso en los libros que escribí, en el tema de darle a la memoria su justo lugar y hacer un ambiental de cada memorioso. Porque está lleno de memoriosos que si los dejás hablar, cruzaron los Andes con San Martín. Entonces, digo, hay que poner muy, muy riguroso. Y en ese tema de la memoria y de escribir de la memoria, la historia del Grito de Alcorta fue una víctima tremenda. Durante muchísimos años, el único libro sobre el que se referenciaba el tema del Grito de Alcorta era el de Plácido Grela, que es un libro plagado de inexactitudes. Contando cosas que jamás sucedieron, sin una cita verificable, sin nada de que pasó lo como pasó. Fue un libro más destinado a encubrir que a descubrir el tema del Grito de Alcorta. Nosotros hemos hecho algún aporte, ¿no? Hemos escrito 3 libros, que está muy vinculado con todo lo que contaba Lisi, porque yo mientras ella iba contando, iba recordando y vinculando con las cosas que nosotros hemos escrito de esa Rosario, de por qué, por ejemplo, en la fundación del Grito de Alcorta fue central, en el Grito de Alcorta fue central el tema, y el verdadero líder del Grito de Alcorta es Francisco Capdevila, que es un anarquista, que llega con esa oleada que cuenta Lisi, que viene desde Barcelona cuando se lo fusila a Guardia Ferrer. Guardia Ferrer era un líder y un profesor anarquista de Barcelona que enseñaba matemática de otra manera. Enseñaba matemática diciendo, bueno, esta es una fábrica de sombreros. Acá se fabrican 10 obreros, al hombrero le pagan 10 pesos y el patrón lo vende a 90. ¿Cuánto se roba el patrón? Ese, que era la escuela moderna, ese método, que fue muy combativo, bueno, acá se armaron dos comités de defensa de la vida de Guardia Ferrer en España. Uno en Buenos Aires y otro en Pergamino, que lo dirigía Antonio Nogueras y Francisco Capdevila. Antonio Nogueras fue el primer presidente de la Federación Agraria Argentina. El rol de los socialistas y los anarquistas en la fundación de Federación Agraria Argentina y de Juan B. Justo es central, es tremendamente central. Y en toda esa época que cuenta Lisi, hay un gran debate en la ciudad de Rosario, pero tremendo debate, por el tema de la separación de la Iglesia y del Estado. Y se arma ahí una conjunción extraordinaria
construyendo la primer constitución social de América Latina, que fue la constitución del año 21, en un acuerdo entre radicales y demócratas progresistas bajo la influencia de Lisandro de la Torre, que es el antecedente de la constitución del 49. Y es un antecedente extraordinario. Ponen al latifundio, le ponen un impuesto al latifundio con rango constitucional, un impuesto a las casas vacías, el voto femenino. Mi tía votó por primera vez, la Constitución fue en el 21, y la vetan por decisión de Irigoyen. Irigoyen hace vetar esa Constitución, porque el gobernador era Mosca, el de Tamborín y Mosca. ¿Está claro? Junten todo. Tamborín y Mosca. Mosca era el gobernador. Todo el rol del radicalismo, que lo vamos a ver así, a vuelo de pájaro, fue un rol realmente muy retrógrado. Porque Mosca también es el que crea el primer cuerpo de vigilancia privado en la República Argentina. Que fueron los cardenales para reprimir los obreros en la forestal. 600 muertos costó la forestal. 600 muertos. Hay que analizar toda esa etapa para entender por qué el radicalismo está hoy donde está. No es producto de la traición de la Convención de Gualeguaychú, sino de una profunda cuestión histórica que viene desde 1912, que es donde se inaugura la ley Sáenz Peña en la República Argentina, que se hizo no sobre la intransigencia radical, como se dice malamente, sino sobre la sangre de anarquistas y socialistas, que en lo que se conoció como la Semana Roja, miles y miles de tipos se movilizaron en Capital Federal, con varios cientos de muertos, y que eso le abrió los ojos a Sáenz Peña, que lo habían traído para que sea presidente, y decidió encontrar una válvula de escape. ¿Y la válvula de escape cuál fue? Pactar con Irigoyen, que fue la preservación del modelo agroexportador en la República Argentina. Irigoyen fue un tipo, un tremendo, un gran estanciero igual que Alvear, y se muere siendo millonario y estanciero. No murió pobre, como dice el mito. Pero ese radicalismo, ese irigoyenismo, era tan antiobrero y tan represor de los obreros como lo era la derecha conservadora. Y si no, ustedes miren los datos concretos. La Semana Trágica, 1917. La Patagonia Rebelde, 1920, 21-22. La Forestal, 22-23. El genocidio de Napalpí. El crimen de Napalpí, que salió un libro extraordinario que se presentó el martes en Buenos Aires, cómprenlo y léanlo, de Tete Romero, porque es realmente tremendo y que tiene mucho que ver con Santa Fe. Ahí también murieron 600, todos gobiernos radicales. Después sumémosle, si queremos venir más acá en el siglo, por supuesto que también hubo radicales progresistas. En ese tiempo fue, tal vez, un emblema fue Alcides Greca, o el doctor Ferrarotti, o varios diputados irigoyenistas. Si me permitís, Pedro, ¿qué personalidad sinuosa tuvo Ricardo Caballero? Bueno, Ricardo Caballero también, claro. Menchaca Caballero, Ricardo Caballero, que se acerca a los obreros y después se aleja, y durante la década infame tranza con la corrupción, y es elegido presidente de la Caja Nacional de Ahorro Postal, es elegido senador durante la década infame. Después se pelea con Irigoyen, después vuelve al irigoyenismo. Bueno, lo comparo así, ¿no? Qué vericuetoso es el militante radical a veces. Sí, el Caballero tiene esa característica que vos decís, porque además se vestía de gaucho, de rosa, sí. Estaba en contra de la agricultura, estaba en contra de la colonización. Él estaba por la preservación. Estaba con un nacionalismo más acérrimo, sí. Pero sí. Bueno, de todas maneras, yo quería enganchar una cosa, porque recién veníamos con Franquito para acá y paramos en Chile al 300, en pleno barrio Pichincha. Sí. Que tiene que ver con el surgimiento. Y hay toda una romantización sobre exacto. La en Rosario. Sí. Coincido con vos. Que pareciera que cayó del cielo. Él le dice, ¿y la prostitución en Rosario? ¿Y cómo fue la prostitución? Y en la Swingbidal, no te echo la culpa tampoco. Tampoco te responsabilizo. ¿Y cómo es la prostitución, chicos y chicas? Fue la caja negra de financiamiento de la política de la Unión Cívica Radical. Cuando vos te encontrás el asesinato del capitán Laurent, que
es este libro, vos encontrás la similitud entre todos los matones que protegían a los caudillos radicales como Cepeda, por ejemplo, como Rodeiro, actuando como proxeneta de... Pero es una cosa increíble, es increíble la similitud que hay, y lo denuncia Francisco Netri en este libro, donde dice que Rodeiro tiene una... el paisano de Goma, el paisano Díaz, que era el caudillo, el matón emblemático de la época, el rol de los matones en la política y el rol de la policía en la política, que era central garantizar esa situación. El capitán Laurén, y en esto volviendo un poco a la historia, acá para charlar con Lizzy, con ustedes, la historia, una cosa es la falsificación de la historia, y otra cosa es el olvido. Como ponerse el micrófono acá es el olvido, ¿ves? Ese es el olvido de que estoy hablando. Bueno, el olvido de la historia es el crimen perfecto de la historia. Hay hechos en la historia argentina que han pasado absolutamente desapercibidos. La falsificación te da una alternativa para contrarrestarla, para cuestionarla, porque te deja de dónde prenderte. Ahora, el olvido es total. El asesinato del capitán Laurén, es un hecho que convulsionó la política argentina. Absolutamente olvidado. El capitán Laurén lo asesinan en Máximo Paz el 1 de febrero de 1928. Es el kilómetro cero del terrorismo de Estado en la Argentina. Por primera vez se secuestra a una persona, se lo blanquea en la comisaría, se lo anota en los libros de la comisaría, se lo saca y se le aplica la ley de fuga. El capitán Laurén venía junto con una delegación de radicales, entre los que estaba el que fue después esta familia de San Nicolás. Bueno, ya me voy a acordar, Lizzy. Venía a controlar los comicios porque ahí estaba la madriguera del cepedismo en la zona sur de Santa Fe. O sea, Cepeda era originariamente de Villa Constitución y Rodeiro originariamente era el caudillo radical que peleó y que mandó a asesinar a Francisco Netri. Otra cosa que siempre estuvo oculta. ¿Quién mandó a matar a Netri? Bueno, lo mandó a matar Rodeiro, lo mandaron a matar los subarrendadores, lo mandó a matar esa burguesía que contaba Lizzy, que se había armado de la bolsa y de todo lo demás. Esos son los que deciden que matarlo. Ahora el capitán Laurén que pasan por Oratorio Morante, que tenía la estancia ahí en Oratorio Morante, que después en esa estancia estuvo Perón y Evita, que contamos en el libro toda la historia, pero como no me acuerdo el nombre ahora, la puta que los parió. Ya me va a salir. Oratorio Morante, que me acuerdo, había un libro que mi viejo me mandaba a comprar siempre a la librería Ross, que era de Marcos P. Rivas sobre el Oratorio Morante. Me acuerdo como si fuera hoy, el tío de Silvina Ross, que se decía que era boxeador, decía él que había sido boxeador, un tío, o tu papá, pero me parece que era tu tío que me contaba y que no se podía conseguir y que lo conseguí hace muy poco, que es una historia sobre la historia del Oratorio Morante. No sé si lo viste vos, Lizzy. Pero digo, el libro de Marcos P. Rivas, Marcos P. Rivas es un nacionalista peronista de la década del 40 que ha escrito sobre el Fortín de Melicué, sobre Marcos P. Rivas, un libro interesante. Bueno, pero volviendo al capitán Laurén. El capitán Laurén, junto con Simón Sánchez y con Subiza, con Pascual Subiza, me salió, que los hijos de Subiza después fueron secretarios de Perón y tuvieron mucho que ver con el puerto y con Somisa en San Nicolás. Lo manda Perón a controlar el comicio. Hacen una delegación y vienen a controlar el comicio, fundamentalmente a Máximo Paz, donde estaba la cueva del fraude. Se estaba disputando la reelección de Irigoyen, era contra la de la derecha, que ya habían ganado el irigoyenismo, había ganado Salta y Tucumán. Si ganaba Santa Fe, prácticamente la elección estaba a favor de la fórmula de Irigoyen y Beiró. Por supuesto, ¿qué hacen los tipos? Cuando llegan, lo secuestran, lo blanquean y iban en el auto y lo matan. Justo con tanta mala leche que lo matan a la salida de Máximo Paz, que justo viene un camión con galones de nafta en ese momento, que eran galones de nafta, que lo traía un señor de Rosario, Hermete Lagruti, y
el tipo ve y no lo pueden terminar de matar a todos, entonces ahí se descubre un poco el tema del asesinato y se hace todo un seguimiento y todo lo demás. Vienen todos los radicales, están las fotos del cadáver. Buenos Aires es una multitud que la va a despedir, va a Irigoyen y de ahí, de ese velorio, salta la famosa frase calmas radicales. Viene de ahí, porque había tanta gente pujando por llegar al cadáver que Irigoyen, el diario Crítica de Botana, que era anti-irigoyenista, lo carga a Irigoyen diciendo que había pasado semejante cosa y no había hablado, dice, y habló Irigoyen, ¿y qué dijo? Calmas radicales, porque se querían llegar y de ahí vino el calmas radicales. Bueno, toda esa historia está profundamente oculta en la provincia de Santa Fe. Igual que la historia del Grito de Alcorta, igual que la historia de la Fundación Agraria, igual que la historia de Francisco Netre, igual que la historia de la Forestal. La Forestal que le robamos un pedazo al Chaco para vendérselo a Murrieta y compañía, que era la firma inglesa, y que llevó a más de 600 muertos, con un detalle muy importante que lo cuenta en otro libro que yo tengo por ahí, que lo cuenta Enrique Liopis, que cuando en la década del 80 se hace la Forestal, todavía había algún descendiente que se acordaba. Y está absolutamente probado que Perón es el primero que mandan a reprimir a la Forestal. Que era capitán del ejército, y Perón cuando llega no reprime a nadie. Dice, no, ¿qué va a reprimir? Acá hay que darle de comer a la gente, levanten la cosa y se fue. Y después viene la represión, porque después mandan, y es el gobernador Mosca el que organiza la represión y es el que matan 600 tipos, ¿no? Entonces, bueno, todo ese detalle de la historia me parece muy importante que lo tengamos en cuenta, porque tiene que ver mucho con ahora, tiene que ver con la construcción de esta conciencia del radicalismo, porque para mí es una profunda mentira que el radicalismo, que el irigoyenismo es el antecedente del peronismo. No tiene absolutamente nada que ver. Hay un libro muy bueno de Juan Gianni en torno a eso. Es absolutamente distinto, no tiene nada que ver. Eso es un invento de las necesidades políticas de cierta izquierda de esa época. Perón, la política social del irigoyenismo, la más, digo, para tomar una metáfora, ¿cuál era? Era, bueno, de ahí viene el nombre de Croto. Claro. El gobernador, los vamos a dejar, la política social era los braceros que venían a juntar maíz, dejarlo viajar gratis arriba del tren, arriba o junto con los animales. El peronismo es totalmente distinto, es derechos sociales por ley y lo cumplís. Nada que ver una cosa con la otra. El gobierno de Irigoyen fue el gobierno que más socios de la sociedad rural tuvo. Casi el 70% de su gabinete eran socios de la sociedad rural. No tiene absolutamente nada que ver una cosa con la otra. Yo creo que sí hay un gran parentesco, pero un gran parentesco entre las ideas de Juan B. Justo, fundamentalmente en su política agraria, con las de Perón. Tremendo parentesco. Porque cuando vos ves todas las cosas que decía Justo, vos ves la política de Justo, vos ves la política de los socialistas, Perón y Justo fueron los dos únicos líderes políticos que miraron hacia el interior del país. Justo se fue a vivir a Junín para analizar el problema agropecuario y Perón se cansó de recorrer cuarteles siendo capitán y tenía una mirada absolutamente rural de la política. Tan rural que hizo la más extraordinaria reforma agraria que se hizo en consonancia con lo que planteaban los socialistas. Y entonces cuando uno va a ver lo que sucede, cuando uno va a ver lo que pasa en Napalpí, en donde en 1914 la primer comuna socialista de América, la de Resistencia, y se da cuenta el rol del radicalismo y el rol y de lo que enunciaban y de lo que hace después Perón cuando hace el territorio nacional y lo nombra Felipe Gallardo primer gobernador, expropia más de 50.000 hectáreas de campo. Porque esa conquista del desierto verde que se hace de 1860 hasta 1911, cuando terminan de apropiarse de 5.600.000 hectáreas que se reparten entre 100 familias, entre 50 familias, perdón, es una forma distinta a la colonización que hay en el sur. La colonización del sur es para poner las tierras en el circuito productivo. La colonización, la invasión al desierto, al presunto desierto del norte, no solo es por la tierra, no solo es por el quebracho, sino es por la mano de obra. Es la mano de obra esclava que después mandan a los ingenios de Tucumán,
a Nogués y compañía, que eran los dueños del ingenio, es mano de obra esclava, o que la mandan a las haciendas, pero es fundamentalmente la necesidad de encontrar mano de obra. Y entonces uno se encuentra ahí la explicación de un montón de cosas, porque a veces se le gritaba a Juan B. Justo, decía, bueno, pero es librecambista. Y sí, en algún punto era librecambista. Y él reconoce ese error. Pero parte del librecambismo era la discusión sobre el tema de la industria azucarera en la República Argentina. ¿Y qué decía Justo? Decía, nosotros, ¿qué hacemos con estos tipos que tienen mano de obra esclava? Que a su vez cuando tienen sobreproducción, en vez de volcarla para que los obreros tengan azúcar más barata, queman la producción azucarera. Entonces abrámosle la importación. Ese es un debate, cuando uno lo entiende en contexto, tiene lógica. Y ahí es donde se equivoca Abelardo Ramos y toda la izquierda nacional, incluido Jauretche. Incluido Jauretche, en no entender ese contexto específico que se daba. Yo creo que la figura de Juan B. Justo tiene mucho que ver con la fundación de la Federación Agraria Argentina. Juan B. Justo no asiste al acto y el congreso inaugural de la Federación Agraria Argentina porque ese día muere su primer mujer, Marina Chernakovsky, hija de una familia de, creo que eran lituanos, eran las primeras feministas que hubo en la República Argentina, fueron los primeros que plantearon, junto con los anarquistas, que planteaban el voto femenino. Y que, por supuesto, en Santa Fe, reitero, la Constitución del 21 da el voto femenino, hecha bajo la inspiración de Lisandro de la Torre. El voto femenino se votó por primera vez en 1931, votaron las mujeres en Santa Fe, por eso digo que votó mi tía, y después, por supuesto, votaban en las elecciones municipales, en las elecciones provinciales. El primer lugar donde se vota es en San Juan, donde Hermes Cantoni, que había sido socialista, que hace el bloquismo en San Juan, da el voto femenino y se elige la primer legislador mujer en el año 1926. Y la primera que vota es la mujer de Cantoni, la primera mujer que vota en la República Argentina. La primera legisladora que se elige es una legisladora conservadora, Emma Acosta se llamaba. Si me permitís un agregado, cuando vos hablabas del anarquismo acá en Rosario, de la meca del anarquismo, del enorme valor que tiene el movimiento anarquista, los gremios que se fundaron, no nos olvidemos de las mujeres anarquistas. Las mujeres anarquistas, porque lo que Rosa Volten. Claro, Virginia Volten. Juana Rouco Buela, que fue una española. Ana Piacenza, una chica de 16 años que se va como voluntaria a la Guerra Civil Española. Esa era la hija de Piacenza, del ¿sí? presidente de Federación Agraria. Mirá vos. El histórico presidente. Pero eso es posterior. Pero además, el fusilamiento de Joaquín Penina en el año 30. No, acá, cuando vos recorres las hemerotecas de esa época en materia de anarquismo, está poblada de actos violentos del anarquismo. Y era, por eso se la conoce como la Barcelona, ¿no? Después vinieron los socialistas que la pusieron como la Barcelona por el glamour. Esto era la Barcelona por la lucha. Eran dos cuestiones. ¿Se entiende cuál es la diferencia de contexto y de época, no? Por eso hay que saber, hay que ser riguroso con la historia. Claro. Bueno, yo creo que tenía unas cuantas cosas más, pero ahora me las olvidé. Así que sigamos el debate. Bueno, dejamos abierto el micrófono, como le decía, Connie, no sé también si querés agregar algo. No, en realidad, bueno, me disculpo, tuve que hacer una cosita académica que tenía urgente. No sé si te vamos a disculpar. Bueno, pero estuve escuchando. Soy la dueña de casa. Seguí acá en el éter. Un anticipo, algo que nos estaba contando Pedro hace unos momentos, que se viene un nuevo libro de él. Quería un poco romper el hielo con eso, que va a tratar sobre reforma agraria. ¿Podés contar un poquito lo que se pueda en un punteo? No, sí, cómo no. Yo creo que va a ser mi libro número 14, con lo cual ya es un... Imagínate vos, si hubiera, decía mi mamá, si estudiaba, Pedrito, estudia. Nunca le hice demasiado caso, pobre. Bueno, no, sí, el libro es... el libro plantea algunas cuestiones que hoy estuvimos recorriéndola aquí, que es el gran invisibilizado de la historia argentina, es el latifundio y la división de tierra en la República Argentina. La división de tierra, la propiedad de la tierra, es lo que marca toda la estructura jurídica, política y económica, es la que vertebra una sociedad. La Argentina, lo contó muy bien Lisi, la Argentina, desde 1860 hasta 1914, vinieron 3 millones de inmigrantes en la República Argentina. 3 millones de inmigrantes.
Solamente 70.000 se hicieron propietarios de la tierra. El resto eran inquilinos. Todos inquilinos. En ese mismo lapso, Estados Unidos radicó 5 millones de farmers, propietarios de la tierra, que fue lo que generó el proceso de industrialización norteamericano. Tremendo, porque eso generó un mercado interno, el mercado interno demanda tecnología, la tecnología demanda investigación, la investigación demanda industria, ahí se creó el vaquero, el Derin, el John Deere y todos los implementos agrícolas que venían después importados acá por una gran empresa que se llamó Agar Gross, que en Rosario estaba, creo, allá en Avenida Pellegrini, que importaba más de 5.000 artículos y que Perón le expropió 30.000 hectáreas en el Chaco en el año 53, cuando Felipe Gallardo fue lo que ahora. Uno de los expropiados fue Agar Gross, ¿no? Que era y fue la que permitió esa importación también. Por eso que ahí se armó un debate muy grande y ahí se pelearon Lisandro de la Torre y Juan B. Justo, por el tema de la importación de los molinos, entre otras cosas. El molino y el alambrado es lo que posibilita la colonización agropecuaria. Antes, si no había alambrado, los animales, que eran millones de vacas, te pasaban los cultivos por arriba y se ponían barreras de tuna y hacían cosas, hasta que aparece el alambrado y aparece el molino. Por eso la primera zona que se coloniza en Santa Fe es la zona del Oratorio Morante, la que describía Alicia ahí, que es donde se dan las batallas de Cepeda y de Pavón, y es porque se Añada Rica, ¿por qué? Porque había agua y pasto, y entonces era la ganadería. Cuando viene el molino, se puede cercar, vos podés cercar un pedazo de campo y le podés dar agua con el molino, aparece la agricultura en la República Argentina y se da el proceso de colonización, que también sale de esta zona, que sale de Casilda, la primera colonización, y Casilda es una de las bastiones del municipalismo demócrata progresista. Da una charla famosa en 1919, Lisandro de la Torre, hablando de la municipalidad. Pues ya me fui por las ramas. El tema del latifundio es clave para entender el proceso latifundiario y el proceso de arrendamiento rural en la República Argentina. Y ese es un proceso de esa agricultura de 3 pisos que llega hasta nuestros días intacta. Primer piso, el terrateniente. Segundo piso es el subarrendador, que le alquila en bloque el campo al terrateniente. Tercer piso es el arrendatario rural o inquilino que trabaja a destajo y que produce, entre esos fenómenos, el grito del Corta. Ese fenómeno tiene un gran desarrollo. ¿Hasta qué punto? Hasta que llega Perón. Y junto con el 17 de octubre, que fue el único hecho de ruptura que tuvo todo el siglo XX en la Argentina, el único hecho de ruptura, el único hecho importante, el que marca. Junto con eso, el 22 de octubre Perón toma una decisión que tiene que ver con esto y lo nombra Pedro Marota ministro de Agricultura de la República Argentina. ¿Quién era Pedro Marota? Era un colaborador del diario La Tierra que escribía con el seudónimo de Barón y que se había peleado con Piacenza, cuya hija anarquista había también ido a pelear después a la Guerra Civil Española. Pero bien, Perón, ¿por qué toma esa decisión? ¿Por qué? Porque tiene que ganar las elecciones. Cosa que los peronistas tienen que acostumbrarse, que tenemos que ganar las elecciones. Y para ganar las elecciones hay que tomar medidas audaces. Para hacer una tortilla hay que romper huevos, decía Perón. Y nosotros los acariciamos en vez de romperlos. ¿Se entiende? Porque perdemos. Perón toma esa decisión. ¿Y qué hace? Sanciona la 13246 que prohíbe el subarriendo. Lo prohíbe expresamente por ley. Y después congela los arrendamientos. Prohíbe los desalojos, le da prioridad de compra al inquilino. Después, yo tengo acá, lo traje ayer porque ayer dimos una charla ahí en la Facultad de Medicina, todo un coso que se lo voy a mostrar porque es un elemento, hay un montón de esto. Esto me lo dio Blanquita Formía, que era una archivista de la Federación Agraria durante muchos años. Ahora lo tengo acá, perdón. ¿Qué es esto? Es todo un proceso de cómo se divide un latifundio en la época de Perón. Este es como se difunden los latifundios que está en Máximo Paz, que se hace la colonia, lo que se llamó Colonia Otil y Colonia La Celia, en donde más de 100 arrendatarios se transforman en propietarios. Después de esto, ustedes van a ver acá adentro, después se los muestro, el que esté interesado, hay unos mapas, hay que hacer la mensura, porque los campos tenían una división. Vos imaginate que en ese momento un tipo con un caballo arando a reja, lo que más podía trabajar eran 25 hectáreas, y las unidades económicas eran de 25 y 50. Eso fue otro debate entre Lisandro de la Torre y Juan B. Justo, porque Lisandro de la Torre, que fue el más agudo intérprete de la reforma agraria y el primer tipo que plantea la chacra mixta, decía que la colonización debía ser
había que darle 25 hectáreas para evitar el subarriendo. Y Juan B. Justo decía hasta 600. Tenía razón Lisandro de la Torre, porque vos le dabas 600 hectáreas a los tipos y los tipos después, en vez de trabajarla, la subarrendaban y explotaban al otro. Eso también significó una pelea de Netri con Lisandro de la Torre. Que la historia está plagada de conflicto, no es un lecho de rosa, ¿no es cierto? Bueno. Pero Perón, entonces, ¿qué hace? Todas las tres cosas que le dije, transforma el Consejo Agrario Nacional en gerencia de crédito del Banco Nación, le hace dar al Banco Nación un crédito a 30 años, le paga la mensura de los lotos y le paga la escritura. Un proceso extraordinario. Solamente el Banco Nación dio 50.000 créditos para compra de campo en los 10 años y se estima que más de 100.000 arrendatarios rurales se hicieron propietarios. Nunca antes nadie hizo tanto y nunca nadie después hizo tanto. Este tema es un tema que también está absolutamente invisibilizado en la política y en la economía argentina y en Santa Fe, que tuvo un impacto directo. Vos vas a Cañada Rica y todavía están en pie la escuela y las chacras que creó Perón, y vas a Máximo Paz, Alcorta, y en Coronel Bogado, en el lugar donde va tenés colonizaciones agrarias que vienen de la época de Perón. Eso sí, los descendientes después son todos gorilas y nos putean como locos, pero bueno, eso ya es otra historia. Lo que Milei no dice es que cuando se produce la batalla de Pavón, se instaura el régimen liberal en el país, nos insertamos en lo que es la División Internacional de Trabajo, o sea, proveedores de materias primas y consumidores de productos manufacturados, también paralelamente los hombres del 80, aún con las objeciones que le podemos hacer, Mitre, Sarmiento, Avellaneda y Roca, hicieron lo que hicieron desde el Estado, es lo que Milei no dice. Todo se hizo desde el Estado. Milei, que abjura del Estado, no sé, aparte yo no sé si porque no lo sabe o porque es burro o porque lo oculta, no dice que todo se hizo desde el Estado. La ley de colonización de Nicolás Avellaneda, la ley 1420 de enseñanza primaria obligatoria, se hizo desde el Estado. Es el Estado nacional, las grandes construcciones, los puertos, las aduanas, etcétera, etcétera, etcétera. Al mismo tiempo es un proceso, el superávit que arrojaban las exportaciones en la década del 60, del 70 y del 80 son escandalosos. Esa clase social tendría que haberse constituido en un capitalismo de Estado y haber industrializado el país. Son las dos cosas que Milei no dice. Bueno, es para agregar a lo que dijo Leandro. Hubo una tensión que se percibe, incluso cuando uno viaja por el interior, entre el criollo y el inmigrante. Incluso cuando se produce en el año 1912, los inmigrantes se negaban a ser nacionalizados argentinos mucho, no querían ser argentinos. No, es algo que hay que ubicarse en el contexto, es decir, porque aparte como había un movimiento anarquista muy importante, también eran hijos del mundo. No eran ni hijos de Italia, ni de España, ni de otra... Eran hijos del mundo. Entonces, es un proceso que tiene una evolución que hay que entenderlo en el marco de la época. Había un desprecio a lo nativo y uno ve en cierto sector de la clase media argentina ese tufillo que tiene origen en aquel momento. La clase media argentina que se gestó a partir de la profunda y enorme movilidad social que produjo el peronismo a mediados del siglo XX, hay un sector que es gorila, y más gorila todavía ahora. Escuchá, parte de la pelea entre Lisandro de la Torre y Netri tiene que ver con lo que vos planteás. Claro. Porque la política de colonización, la ley de colonización que propone Lisandro de la Torre en ese momento, que la presenta, planteaba que para acceder a la tierra le daba 2 años en nacionalizarse argentino. Y eso generó las iras de Netri, que estaba totalmente en contra de eso, y hay que ver todo el proceso de fundación de la Federación Agraria Argentina, el rol de los diarios italianos. Los diarios de la colectividad italiana participaron directamente en la Constitución, en hacer los reglamentos, en hacer los estatutos, perdón.
participaron del debate y todo lo demás, y se da un debate muy grande sobre los estatutos que finalmente termina ganando el Congreso, lo termina ganando el Partido Socialista, con un albañil que era Narciso Gognato, que era de Rosario, que actuaba en representación de Arroyo Seco, pero que no era chacarero. Entonces ahí se da un debate central entre el chacarero auténtico y el que no lo era, porque tanto Netri como este otro hombre, ¿cómo es que bueno, ya me va a salir de vuelta? Planteaban que podía ser director y presidente de la Federación Agraria cualquiera. Ese es un debate central que se da y que tiene que ver fundamentalmente con la necesidad de nacionalizar a la inmigración, transformarse en nacionales, en productores genuinos y en todo lo demás. Pero es cierto, eso se da. Hay una ventaja también, que era que en ese momento Santa Fe estaba libre de ocupantes aborígenes. Era una tierra que había muy pocos criollos, pero había. Pero de todas maneras estaba eso latente. No, al contrario, eran los menos los progresistas. Vos te vas a encontrar, qué sé yo, en mi pueblo hay una calle que se llama Humberto Primo. A ver, eso no tenía nada de progresista. Mi abuelo no tenía nada de progresista. Después salimos nosotros ahí con Franquito un poco mejor, pero no mucho. No, es un proceso, vino mezclado. Sí, vos sabés que hay un libro interesantísimo de Eduardo Tognoli que hace un análisis del nacionalismo argentino, digamos. La misma clase social, el mismo establishment y el orden dominante que alienta la inmigración. Había oficinas alentando a los inmigrantes en todas las embajadas argentinas en Europa. Cuando llegan los inmigrantes y se produce la primera hibridación gaucho-gringa, cuando nacen los nuevos actores sociales, los nuevos argentinos, ahí el nacionalismo argentino reacciona. Esto no. Es cuando Leopoldo Lugones, en los 100 años de la batalla de Ayacucho en Ecuador, dice, ha llegado la hora de la espada. ¿Quiénes son estos gringos que nos vienen a invadir? Es decir, es un proceso interesante, mirá, fecundo. En 1913 Lisandro de la Torre presenta ese proyecto y de la Torre le contesta que es un proyecto que pretende retrotraer a la Argentina a la época del albinaje, que era una ley de la época que abolió la Revolución Francesa, que era que si vos eras habitante de una tierra y tenías una propiedad ahí y no eras nacional, perdías el derecho a la herencia. Y eso es una pelea central que hubo. Estamos hablando de 1913. ¿Alguno más? Yo tengo acá, había la parte más divertida, ¿no?, de la charla, pero lo voy a dejar para el final. Si quieren hablar sobre lo que estamos charlando, después tenemos un poco la sorpresa, que quien vino al primer encuentro sabe de qué se trata, y quien no vino, bueno, se entera ahora. Ahora quieren toda la sorpresa. Ahora queremos la sorpresa, No, bueno, lo hacemos dialogado igual. Una de las preguntas para participar de esta conversación, cuando se inscribían, estaba asociada a cómo vemos el peronismo en la provincia de Santa Fe actualmente. Bueno, hay respuestas muy variadas. En general nadie dice bien, o sea, eso sería como el factor común. Después cómo se interpreta la situación ya iba en relación a quién escribe. Les cuento algunas. ¿Cómo ver al peronismo en la provincia de Santa Fe? La falta de representación hace que falte esperanza en diversos grupos y hace falta más intergeneracionalidad, o sea, más vinculación etaria. Otra, el peronismo de Santa Fe es un oxímoron. Otra, el peronismo de Santa Fe ha dejado pasar oportunidades para afianzarse en el poder político. No voy a decir nombres propios, porque hay nombres propios, no de los que escriben, sino en crítica a dirigentes. En todo caso, después hagan sus reflexiones. Bueno, dice, faltan militantes que honren la doctrina peronista, hay dirigentes que se hacen visibles pero pertenecen al pasado, hace falta elecciones internas con padrones actualizados en el PJ y una fuerte renovación generacional. El peronismo está en una anomia total, hay falta de referentes válidos. No voy a decir el nombre, apestaba a momia,
hay dirigentes jóvenes, son muchos que se están formando y construyendo nuevas referencialidades, hay que darle paso a eso. Aún falta bastante para comprender todo lo que es el peronismo de Santa Fe. A veces me siento muy identificado y otras veces no lo entiendo en absoluto. Bueno, como un ida y vuelta. El peronismo de Santa Fe está muy dividido, tiene poca unidad y en el marco de esas múltiples divisiones hace muchos años que siempre termina primando el sector más derechoso, rancio y antipueblo que existe. La primacía de ese sector se relaciona con el desarrollo productivo de Santa Fe, basado fundamentalmente en la parte agraria y no tiene una mirada con las banderas populares. Hace falta un peronismo más humano, dice. No me siento identificado con ningún dirigente peronista. Bueno, y así sigue, y también hay una que interesante que dice, hace rato perdió la identidad porque está siguiendo siempre la agenda de Capital Federal y nuestros dirigentes comillas, se olvidaron de las problemáticas de la provincia, esencialmente que el Carcaranía sigue siendo un límite para que Santa Fe sea grande. Bueno, y así más o menos estas son las más representativas. Hay mucha queja. Mucha catarsis también. Un poco de catarsis, también un poco haciendo estas preguntas, buscamos que anónimamente se pueda expresar quien tiene ganas, a lo mejor alguno de los que está acá fue parte de lo que escribió esto. Allá hay una... Lo que la Argentina viene sufriendo a partir de los 90, de la introducción del monocultivo inducido de soja con concentración de tierra y renta, como lo llamamos nosotros, un creciente proceso de rentismo rural. Hoy la Argentina se está quedando sin productor agropecuario. Prácticamente no hay más productor agropecuario. No queda más. El 75% de la tierra que se sembró en la última campaña de las 38 millones de hectáreas que se siembran de los 5 principales cultivos de la Argentina, soja, maíz, trigo, girasol, sorgo, y no sé si me olvidé alguno, no, 5 son 38, la 75% se sembró bajo el sistema del rentismo rural, que son los grandes pools de siembra o megaproductores y propietarios que alquilan su tierra. Estamos como en el grito de Alcorta, con una agricultura de 3 pisos. El dueño de la tierra, terrateniente, que la alquila a quintales fijos en un porcentaje, el contratista rural que la trabaja y el pool de siembra, que es la incorporación del capital financiero a la agricultura. Eso ha sido la destrucción de todo el interior productivo y tiene un impacto directo sobre el precio del alimento, y el precio de los alimentos tiene un impacto directo sobre la insatisfacción democrática, y la insatisfacción democrática tiene un impacto directo por la llegada de Javier Milei al gobierno. No hace falta que venga García Linera a explicártelo, se lo explico yo, que soy un chacarero de Máximo Paz, pero lo que pasa es que hay que tener alguna mirada hacia el interior. Estamos dominados. El otro día Karen dijo una cosa en la presentación del libro del arraigo, ahí que estábamos con Paco, dijo una cosa que estuvo muy buena. Dijo, bueno, ningún grupo, es transversal, dice, ningún grupo político se salva de tener un machirulo y un porteño céntrico. Y es absolutamente cierto. El análisis político en la República Argentina está absolutamente tomada por el porteñocentrismo, por eso no se ve eso, y por eso no se le da bola a eso, y se busca la explicación de la derrota electoral en un montón de cosas que también influyen, pero no la más importante, y que te la da ese modelo de pérdida de la chacra mixta, que es un dato que lo podemos dar. Tomemos la lechuga. En los últimos 2 años de Alberto, la lechuga aumentó el 30% más que el dólar blue. La papa, la batata y la selga aumentaron el 1800%, y el salario registrado el 800%, y el salario no registrado el 400%. ¿Cómo querés ganar una elección en esas condiciones? Por eso digo, no hace falta ningún genio para que te venga a explicar la insatisfacción democrática. Un gobierno nacional y popular que no controla y no discute el precio de los alimentos tiene que dedicarse a otra cosa. Y si no, vean lo que hizo Perón. Estos que andan con el peronómetro, miren lo que hizo. Perón llega en el 43, lo primero que hace es comprar toda la cosecha de trigo en la República Argentina, porque se había disparado por los precios de la guerra. La compra la Junta Nacional de Grano, todavía no estaba el IAPI, la compra y la vende a precio de costo, por decirlo de alguna manera, a los panaderos, y exporta el resto al precio internacional y se queda con esa diferencia, que es con la que financia el proceso de industrialización y con la que financia la compra de los campos que yo le conté. Digo, lo hace varios años, para eso después crea específicamente. Pero digo, hay que tener una mirada distinta.
Acá si queremos ganar las elecciones, tenemos que discutir el precio de los alimentos y tenemos que desmenemizar al peronismo agrario de la República Argentina. Hay que sacarle el menemismo que tienen adentro, Perotti, todos. Te los puedo nombrar. Lo digo, no son cuestiones personales, pero digo, ¿vos querés peronismo más sojero que el de la provincia de Santa Fe? ¿Para qué? A ver, nombrame un peronismo más ojero que este. ¿Vos querés política más menemista que la de Perotti, Felipe, Julián, el Turco Neme? Todos gente muy buena, que yo no tengo ningún problema. Pero es menemismo en estado puro. Grande, pero lo único que discuten es el volumen. Problema del volumen. No se discute otra cosa. A ver, hay que tener... Con esto termino, no quiero monopolizar lo que digo. Y vos sos hincha Central y yo de Newell. También eso hay que valorarlo, la convivencia que tenemos. Mirá qué convivencia. Acá también, hincha Central y Newell. Acá. Quería decir una cosa que me parece muy importante. Hay una gran pereza intelectual en nuestros intelectuales argentinos. Cuando vos escuchás que te hacen un análisis económico y te toman el PBI. ¿El PBI? ¿Qué significa el PBI? Vamos a crecer 5 puntos del PBI. ¿Querés dato más mentiroso y falso que el del PBI? Primero, por varios motivos. Porque a lo mejor ella gana para comprarse 10 pollos, yo gano para comprar 1 y el promedio es 5, pero ella se comió 10 y yo me comí 1. No refleja. Lo que hay que buscar es crear una unidad de medida, por ejemplo, como la que tiene, sobre el poder de compra de lo que vos tenés. Tu poder de compra. Y eso hay que evaluarlo y es una complejidad evaluarlo económicamente. Porque si yo te evalúo lo que vos podés comprar con $100 y si vos vas a comprar instrumento de, no sé, ropa para la nieve y lo compras en Helsinki, es mucho más lógico que sea mucho más barato que si lo va a comprar en Colombia o en Canadá, en donde no hay nieve. Y ese poder de compra no puede ser calificado igual, y si vos comprás una fruta subtropical en Brasil y la comprás en Helsinki, va a estar más barata en Brasil. Entonces hay que buscar el poder de compra que tiene el salario para ver realmente. Y en la agricultura pasa lo mismo. Hay que buscar una unidad de medida que salga del volumen y que sea una creación propia, como decía José Carlos Mariátegui, ni copia ni calco, creación heroica, decía ese extraordinario marxista peruano. Entonces tenemos que... Y los intelectuales argentinos son vagos, son perezosos. ¿Cómo se hacen los análisis? Se hacen desde Capital Federal, encuestas trucha, tapa de La Nación y Clarín, y de ahí derraman. Después, nosotros hace 70 años que no discutimos la cuestión agropecuaria y que no buscamos una unidad de medida distinta para dar un debate distinto, que es lo que tenemos que ofrecerle a la sociedad ahora. Lo primero que tenemos que discutir como campo nacional y popular, peronismo, como lo que ustedes le quieran llamar, lo primero tenemos que encontrar una unidad de valoración sobre cuándo un país está bien. ¿Cuándo un país está bien? Cuando come, se educa, se viste, según mi concepción. Ahora, ¿cuándo un país está bien? Según esto, es cuando no hay superávit fiscal, cuando tenemos cero, cuando tenemos la más... No, lo mío es distinto. Yo creo que superávit fiscal o no, en función a que primero discutamos que todo el mundo coma. Cuando no haya hambre en la Argentina, empezamos a discutir todas las otras cosas. Entonces, ese debate nosotros lo hemos dejado de lado, porque hemos cedido todo debate ideológico. La derecha nos ganó, ¿y por qué? Porque nuestros intelectuales, por supuesto, hay un montón de excepciones, ¿no? Pedro Peretti, Lisi Rodena. Es mal que lo diga yo, que tengo la primaria incompleta y critique, pero hay que hacer un esfuerzo por interpretar la realidad de otro lugar. Mire, yo siempre con esto termino. Yo siempre me acuerdo... ¿Sabés qué? Cuando Los peronistas, Cristina... Pedro, tenemos que dejar de autocensurarnos. Lo peor es la autocensura. No, hay que está salir bien, a hablar. Pero yo te voy a decir una cosa. Mirá lo que pasó. Se hizo un congreso que lo hizo Flaxo, en Ferro, en el 2018, 19. Ese día. 3.000 ponencias en Flaxo. En Claxo. Claxo. Bueno, como sea. 3.000. Ni una sobre el problema del latifundio. ¿A ustedes les parece que el problema de la tierra y de los alimentos no es un problema en la República Argentina? Y después se preguntan por qué perdemos las elecciones. Si vos me permitís,
Hay un extraordinario historiador argentino que es el doctor Ernesto Palacio, lo que son grandes, que fue miembro de la Convención Constituyente en el 49, autor de un libro extraordinario que es Historia de la Argentina. Yo tengo de mi papá una edición viejísima que la cuido muchísimo. No solamente fue un indagador riguroso en el manejo de las fuentes, sino que era un extraordinario prosista. La prosa de Palacio es maravillosa. En el prólogo del libro Historia de la Argentina hay un párrafo chiquitito, que yo lo he memorizado, que lo leí allá por los años 70 con la frescura de mis 20 años y me emocionó, y me sigue emocionando. Y si vos me permitís... Dice así Ernesto Palacio, que es bueno pensar en la patria, ¿no? Aunque parezca un término antiguo. La Argentina, dice Ernesto Palacio, fue convencional en el constituyente, viene del viejo nacionalismo y se hace peronista en el 45. La Argentina, situada en los suburbios de la civilización, en el hemisferio meridional cercada por océanos, para las potencias que dominan el mundo, una isla remota sujeta a combinaciones imperiales. Todas nuestras desdichas se desprenden de esa debilidad, pero para nosotros, los argentinos de esta época, es y debe ser el centro del mundo y el resto nuestro horizonte.